nivel intraabdominal, sangre hemoperitoneo, que se llama exactamente, de los pacientes politraumatizados. Y esto lo vamos a realizar, a examinar en 4 zonas principales, las cuales es el hipocondrio derecho con su flanco, el hipocondrio izquierdo con su flanco, la zona por debajo del apéndice sifoides y el hueco pélvico. Y hablando de la técnica del EcoFast, se lo puede realizar con un ecógrafo básico. Hablando del transductor, el transductor que tenemos que utilizar al examinar el abdomen es el transductor convexo. Y hablando de su frecuencia, como es abdomen, de 2.5 a 6 MHz. Entonces vamos a empezar. Primero, a la paciente tiene que estar acostada y vamos a iniciar con la primera ventana, que es el hipocondrio derecho. En sí, el transductor lo tenemos que ubicar en la línea media axilar del lado derecho, con el objetivo de mirar hígado, riñón derecho, la zona retroperitoneal del lado derecho. Como podemos ver aquí en la imagen, encontramos el hígado y el riñón. El espacio que se encuentra entre el hígado y el riñón es lo que se llama el espacio de Morrison. Según la literatura, el espacio de Morrison es el lugar más frecuente o con más frecuencia que vamos a encontrar la sangre durante un hemoperitoneo. Como vemos aquí, el transductor se encuentra de una manera transversal. Aproximadamente se le pone en la costilla número 11 y 12ª para poder encontrar. Podemos mover el transductor hacia abajo, como dije, hacia el flanco, para poder encontrar sangre a nivel del espacio retroperitoneal. También es importante recalcar que el transductor lo podemos hacer mover de manera oblicua con el objetivo de mirar diafragma y también de tener una ventana hacia pulmón. Con esto podemos ver, por ejemplo, derrame pleural, algún tipo de hemotórax en primera instancia. Entonces, esta es la primera ventana en el EcoFast. La segunda ventana, pues, nos vamos hacia el otro lado, hacia el hipocondrio izquierdo. Lo podemos realizar de la misma manera, con el transductor en manera transversal, buscando también la línea media axilar del mismo lado. También se puede realizar alrededor de la línea media clavicular. ¿Cuál es el objetivo en este lado? Es apreciar lo que es vaso, apreciar lo que es riñón del lado izquierdo y también el espacio retroperitoneal del mismo lado. Además, se lo puede examinar ya con experiencia, se puede visualizar lo que es la cola del páncreas. Si llevamos el transductor hacia la línea media, también podemos encontrar o apreciar el cuerpo pancreático. Si encontramos líquido peripancreático y líquido pericólico, casi seguro que nos encontramos hacia una ruptura y una hemorragia a nivel pancreático. De igual manera, como en el otro lado, podemos mover el transductor hacia la manera oblicua para poder ver el otro lado del diafragma y también poder ver una ventana pulmonar. La tercera ventana que vamos a observar es el hueco pélvico. El transductor lo podemos poner de una manera sagital o transversal. El lugar correcto donde tenemos que colocarlo es 4 centímetros por encima de la sínfisis pubiana. Lo más óptimo es que el paciente esté con la vejiga llena. Y lo que queremos apreciar en este caso es, en la mujer, pues como vemos aquí en la pantalla, la vejiga. En la mujer también podemos apreciar el útero y sobre todo el fondo de saco de Douglas para poder nosotros encontrar sangre a este nivel. Como digo, se lo puede hacer de las dos formas, de manera sagital, como vemos en la pantalla, también se ve muy claramente la vejiga.
y tenemos que ver líquido a su alrededor y sobre todo en el fondo del saco de Douglas, que puede estar el hemoperitoneo. Y por último, la última ventana es la que se realiza a nivel por debajo de la apéndice sifoides. Aquí lo importante, pues, podemos ver el lóbulo izquierdo del hígado, buscando también algún tipo de sangrado a nivel perihepático. Si miramos el transductor, si lo miramos hacia cefálico y hacia izquierda, lo que nosotros tenemos que buscar aquí, como vemos en la pantalla, es el corazón, viendo sus cámaras cardíacas y con el objetivo principal de apreciar algún tipo de sangrado pericárdico. Lo vemos cuando existe esta alteración, se ve una lámina negra alrededor del corazón, entre el corazón y el pericardio. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos las cámaras cardíacas, no se evidencia ningún tipo de alteración. Y aquí, lo que vemos aquí arriba es el lóbulo izquierdo hepático. Entonces, esta es una imagen normal de una paciente que no tiene ninguna alteración. Bien, estos son los 4 pasos que el médico tiene que realizar en el ECOFAST al inicio de un paciente politraumatizado con un trauma abdominal. Inclusive el ECOFAST nos da una sensibilidad del hemoperitoneo que llega hasta el 90% y una especificidad que puede llegar al 100%. Es un examen rápido de realizarlo. Y si es que nosotros encontramos un hemoperitoneo de menos de 500 ml después de 3 horas del traumatismo, esto nos quiere decir que el paciente no es tributario de una laparotomía. Al contrario, si encontramos un hemoperitoneo de más de 500 en menos de 30 minutos, sí el paciente es tributario de realizar una laparotomía. En sí, esto es el ECOFAST para todos ustedes. A ver, comentarios. Estos son las redes sociales, ¿verdad? Este es el YouTube, este es el Face, que te acepta todo. Y uno tiene que tener la capacidad de filtrar la información y no dar por correcto el 100%. ¿Qué opina Rafael? ¿Sobre el video, doctor? No, sobre el tiempo, Rafael. Perdón. Primero, es interesante, ¿no? Pero no sé, digamos, a qué nivel se podría hacer esto. Uno tiene que ser cirujano o si el médico general puede acceder al ECOFAST. Doctor, igual, lo ha dicho bien sobre en las 4 partes las cuales se tiene que poner la ecografía. No tengo ningún comentario, ¿no? Silvia Arias. Doctor, creo que lo hizo bien sobre la sensibilidad. Tal vez era más, sobre el 97%. Y la especificidad también, ¿no? Doctor. La especificidad tal vez, doctor. Doctor, una consulta. Doctor Castro, en tu tiempo, Lothar Mateus. Doctor, bueno, sobre la especificidad yo tengo duda porque dijo el 100% y no es el 100% que yo recuerde. Silvia. Porque sí nos dice la existencia del líquido, doctor, pero no nos dice qué tipo de líquido. Ya por lo menos alguien captó lo que es un análisis crítico, ¿verdad? No un análisis destructivo, sino crítico. Este video yo no lo vuelvo a ver más así, pensado. Ya porque el doctorcito está, primero que hemoperitoneo, ¿de dónde será? Para hemoperitoneo peruano, colombiano, no sé, ecuatoriano parece, entre ecuatoriano y peruano, hemoperitoneo.
Segundo, que está más con la cara de asustado igual que ustedes, ¿verdad? O sea, y él no ha leído el ATLS, por si acaso. Nada de lo que él está diciendo dice el ATLS. A no ser, he escuchado por ahí a la pasada a alguien que le ha contado que hay 4 cuadrantes en el ATLS. Pero después, cuando el ecógrafo, el FAS, ¿en qué parte del libro les dice que está viendo sangre? En ninguna parte les dice, hay líquido, ¿verdad? Y tú tienes que saber interpretar, ese líquido será sangre, será contenido intestinal, ¿verdad? Por eso que la sensibilidad es alta, parecido al lavado peritoneal, 90-95%, pero la especificidad es baja, por debajo del 80%. Pues dices líquido, sí sirve. Si estoy en shock hipovolémico, puede ser sangre, no hemoperitoneo de entrada, ¿verdad? No hemoperitoneo. Así que desde ahí, o sea, que la sensibilidad y la especificidad del 100%, no sé qué habrá leído este joven. Lo único que es recuperable es que usa bastante bien el transductor, conoce los 4 espacios y por lo menos les he explicado cómo utilizar el transductor convexo en las 4 localizaciones para identificar los elementos anatómicos que tenemos que ver. Eso lo dijo bastante bien e interesante. Y lo que hay que agregar es que esta técnica que se te enseña en el ATLS durante 1 hora no es para ver si tiene piedras en su vesícula, no es para eso. Ahí después surgen los ginecólogos que hacen ecografía abdominal y te dicen, señora, tiene piedras, ¿verdad? O un cirujano abdominal que empieza a ver las trompas y el embarazo. Cada uno, zapatero a tus zapatos. Dedícate a hacer ecografía abdominal, es lo que te he dicho, a no ser que seas un ecografista de carrera, que ves abdomen, que ves tórax, que ves pelvis, ¿verdad? Que ves músculo esquelético, que haces ecografías transfontanelar, ahí sí estamos de acuerdo. Pero acá lo que estamos haciendo es entrenarte para que veas si hay sangre o no hay, para que veas si hay líquido o no hay líquido en la cavidad, en el peritoneo, en la cavidad peritoneal. Ahora ahí entra tu razonamiento crítico de decir, bueno, hay líquido libre aquí adentro, ¿verdad? El golpe es en el hipocondrio derecho, no hay datos de irritación peritoneal porque la sangre es muy bien tolerada. 1 litro de sangre, ¿y de dónde habrá sacado este doctorcito? Con 500 no hay laparotomía, con 1000 hay laparotomía. No existe en ninguna parte del libro esos valores, no sé de dónde, por eso no es recomendable, ¿verdad? Entonces uno tiene que revisar con tiempo y ver qué información está entregando. Por lo tanto, ustedes no vuelvan a ver más este video, busquen el EcoFast del ATLS, que yo lo he perdido, no sé dónde se ha perdido mi CD, porque esto está todo hecho, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve. Una muy buena sensibilidad o una baja especificidad versus el lavado peritoneal diagnóstico, que ahora sí vamos a ver algo realmente correcto. Este es un video confiable. El lavado peritoneal diagnóstico es una técnica poco favorecida en algunos foros por la aparición de la prueba FAST que lo ha reemplazado. Pero habrá ocasiones en las que no haya un ultrasonido para determinar si el paciente tiene o no sangre en el abdomen. El LPD o lavado peritoneal diagnóstico está diseñado precisamente para eso. La idea es que si sospecha que el paciente tiene sangre en el abdomen, hay que ponerle un catéter a través del ombligo hasta dentro del abdomen y luego obtener fluido. Si es sangre, se considera una prueba positiva si es más de 5 centímetros cúbicos. Si no se obtiene sangre, se infiltra solución salina al abdomen y se agita para que se esparza por toda la cavidad abdominal. En caso de haber sangre, se mezclará con este líquido. Luego se coloca la bolsa en el piso y si sale sangre con más de 100.000 eritrocitos o más de 500 leucocitos por centímetro cúbico, la prueba es positiva y el paciente necesita una operación. Adicionalmente, si se obtiene contenido intestinal o fluidos con partículas, también se considera una prueba positiva.
Hay dos maneras de realizar el lavado peritoneal diagnóstico. Una es la técnica cerrada, utilizando la técnica con aguja o de Seldinger, y la otra es la abierta. Primero demostraré la técnica cerrada o de Seldinger. Existen equipos comerciales para hacer esto. La mayoría incluyen una aguja con una guía y un catéter. La idea es introducir la aguja en la pared abdominal. Se va a sentir cómo se atraviesa la fascia abdominal y un poco menos cuando se atraviesen las estructuras peritoneales. El otro punto es penetrar debajo del ombligo y dirigirse hacia la pelvis, porque si recordamos, la bifurcación de la aorta está justo debajo del ombligo. Si se dirige por ahí, se pudiera obtener una prueba positiva de una gasometría arterial que no queremos. La única vez que se sugiere ir debajo del ombligo es cuando se sospecha de una fractura pélvica. Es necesario realizarla por arriba del ombligo, porque si recordamos, el retroperitoneo va hacia adelante justo debajo del ombligo. Si se realiza la punción, se obtendrá un resultado falso positivo. Si la paciente está embarazada, el útero va a desplazar el contenido abdominal hacia arriba y no queremos insertar la aguja en el útero, por lo que debemos ir más arriba. Una vez más, la técnica cerrada del lavado peritoneal diagnóstico es introducir la aguja en dirección a la pelvis y se va a sentir cómo se atraviesa la fascia anterior y luego cómo se atraviesa el peritoneo. Después se aspira y no estoy obteniendo nada en este momento. Lo que voy a hacer ahora es retirar la aguja del catéter y hacer la técnica de Seldinger utilizando el conector. Se coloca la guía en el catéter y se mete despacio y con cuidado. Si hay resistencia, probablemente no esté dentro de la pelvis y tenga que repetirlo. Se mete hasta que quede unos centímetros fuera del catéter. Se retira el dilatador, se quita el catéter dejando la guía puesta, se realiza una pequeña herida junto a la guía con la hoja del bisturí número 11, justo al lado de la guía, haciendo un agujero lo bastante grande para que pase el catéter. Ahora vamos a poner el catéter. Este catéter que viene con el equipo diagnóstico tiene agujeros en todas partes hasta la mitad. Cada vez que realice la técnica de Seldinger, debe asegurarse de tener más guía que la longitud del catéter para no perder control de la guía y evitar que termine en el abdomen. Vamos a meterlo y ponerlo sobre la guía. Manteniendo el control de la guía por debajo y por encima del catéter. Ya que está la guía sujeta, insertamos el catéter presionando y girando hacia abajo hasta la cavidad abdominal, despacio y con mucho cuidado. Una vez en su lugar, se retira la guía, luego se aspira para ver si hay sangre en el abdomen. Estoy aspirando y obtengo sangre. Pueden ver que tengo alrededor de 8 centímetros cúbicos de sangre que han salido de este catéter. Esto es una prueba positiva y el paciente necesita una laparotomía exploratoria. Si no hubiese obtenido sangre, como ven aquí, entonces la técnica es introducir líquido al abdomen. Vamos a tomar solución salina tibia porque no queremos provocar hipotermia. Generalmente esto se basará en el peso del paciente. Si es un paciente pequeño, no se pondrá el litro completo. Si es un paciente grande, se colocará más líquido en el abdomen. En general se utilizarán 10 centímetros cúbicos por kilogramo. Así que para el hombre promedio de 70 kilogramos, utilizaremos 700 centímetros cúbicos. Vamos a conectar la solución al abdomen y vamos a abrir la vía. Si se mete todo este líquido, no se va a poder sacar. Si alguna vez ha sacado gasolina de un coche, lo que ya no es tan común, recordará que si no hay líquido en el tubo, no se puede lograr hacerlo. Así que sacaremos alrededor de 700 centímetros cúbicos de la solución. Bajamos la bolsa al piso y observamos cuánto líquido sale después de esparcirlo en el abdomen. Ahora vamos a demostrar la técnica quirúrgica abierta para el lavado peritoneal diagnóstico. Esta técnica requiere de 2 personas porque se necesita un par de manos extra. Mientras preparamos todo, hablaremos de las indicaciones y contraindicaciones para realizar este procedimiento.
Si tiene un paciente con una cirugía abdominal previa, el lavado peritoneal diagnóstico está relativamente contraindicado, pues no se podrá distribuir el líquido en todo el abdomen. Igualmente, si sabe que el paciente necesitará una operación, que tiene una herida por arma de fuego en el abdomen, o el abdomen se está expandiendo frente a sus ojos y está hipotenso, no necesita un lavado peritoneal diagnóstico, necesita una operación. A los pacientes a los que se les debe de hacer es a los que no se puede identificar lo que les está pasando. Lo sospecha, pero no está seguro. Alguien que tiene una lesión de cráneo, que está bajo la influencia de una droga o alcohol, que está inconsciente, es alguien que no podrá decirle si le duele o no el abdomen, por lo que requerirá de hacerle un lavado peritoneal diagnóstico para descartar una hemorragia abdominal. El LPD abierto es un procedimiento quirúrgico, así que hay que mantener esto estéril y asegurarse de preparar correctamente la pared abdominal. También utilice anestesia local en caso de que pueda. Recuerde que trabajaremos debajo del ombligo a menos que se sospeche de una fractura pélvica o de una paciente embarazada. Así que iremos debajo del ombligo en la línea media y vamos a infiltrar lidocaína con epinefrina. Es muy importante utilizar lidocaína con epinefrina, pues queremos minimizar el sangrado de la piel para evitar obtener un resultado falso positivo. Después vamos a hacer una incisión de 1.5 a 2 centímetros verticalmente por debajo del ombligo. En este momento es útil tener un asistente. Voy a separar con mis pinzas en una dirección y mi asistente lo hará en la dirección opuesta. La idea aquí es encontrar la fascia externa. Parece que ya estamos llegando abajo. ¿Puede separarlo una vez más? Ahora vamos a colocar unos separadores. Usualmente los Army Navy son muy útiles para estas ocasiones. Ya que tenemos expuesta la fascia anterior, vamos a incidir la fascia en la línea media usando el bisturí. Aquí ya se ve incidida y se empieza a observar un poco de grasa peritoneal. La vamos a disecar para encontrar el peritoneo. Estoy disecando esta grasa en ambas direcciones y voy a tratar de tomar el peritoneo. Como ven, ya tomé el peritoneo. Lo tomaremos con una pinza de Alice de cada lado. Ahí está un lado. Se observa que está manchado de sangre, lo que nos hace sospechar que hay sangrado en el abdomen, pero hay que confirmarlo. Ya que tenemos el peritoneo, tomamos unas tijeras y hacemos una pequeña abertura en el peritoneo para que pueda entrar nuestro catéter. Hay que asegurarse de estar dentro del peritoneo. Relájalo un poco, muy bien. Ya tenemos una abertura en el peritoneo. Ahora vamos a tomar el catéter y lo vamos a meter al abdomen en dirección a la pelvis. Lo ponemos despacio y con cuidado hasta la pelvis y vamos a aspirar. Una vez más, se va a considerar positivo si obtenemos más de 5 centímetros de sangre. El catéter está dentro del abdomen y vamos a aspirar. Como pueden ver, esto parece ser un resultado positivo. Se están obteniendo 10 centímetros cúbicos. Si el resultado fuese negativo, una vez más, se conecta la solución a esto y se le administran alrededor de 700 centímetros cúbicos de solución salina tibia. La dejamos correr al máximo y la dejamos abierta. Agitamos un poco el abdomen para que el líquido se esparza por todos los lugares del abdomen. Como pueden ver, tenemos alrededor de 700 centímetros cúbicos de solución salina en el abdomen. Se arroja la bolsa al piso y entonces se deja que salga el líquido hasta el piso. Voy a dejar salir un poco de líquido. Ahora la pregunta es si el paciente requiere de una operación. Hay que mandar el líquido al laboratorio para saber la cuenta de células que existen, si hay más de 100,000 eritrocitos o más de 500 leucocitos por centímetro cúbico. Este paciente tiene un resultado positivo y podría requerir una laparotomía exploratoria. Ese video está mejor, ¿no? Tiene sus años, pero muy académico. Tiene algunos reparos y observaciones. Estamos hablando de la era digital, la mínima invasión, en que la presencia de líquido al EcoFast
que es lo más común ahora hacer, no es sinónimo de la paratomía, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pido ahora ya a un ecografista diestro? Que no solamente ahora tiene que decirme, ¿hay líquido o no hay líquido? ¿Verdad? Tiene que decirme de dónde probablemente está viniendo ese líquido. Y para eso la ecografía tiene una excelente sensibilidad y especificidad en ver y explorar el hígado, ¿verdad? Ven la parte del dorso del hígado, ven la cara inferior, la parte ileal, lo mismo en el vaso, y son capaces de decirte, hay una sospecha por un hematoma iliar a niveles del vaso, a nivel esplénico, impresiona ser una lesión grado 3 iliar. ¡Wow! O es una lesión hepática grado 3 que compromete el fondo de la vesícula. Entonces, en ese instante, o sea, ahora sí el ECOFAST ha cumplido su rol, porque me dice que hay líquido libre, y ese líquido libre al parecer es sangre, y me dice además de que hay una lesión hepática grado 3, ¿verdad? Ah, perfecto. Ahora entonces yo tengo mi diagnóstico: trauma abdominal cerrado, hemoperitoneo, no me preocupa que sea 1000, que sea 600, hemoperitoneo, shock hipovolémico. Resucito a mi paciente y la conducta va a definir el nivel de respuesta. Si es un respondedor inmediato, qué felicidad, es una lesión pequeña, no pasa nada. Si es un respondedor transitorio, es una lesión grado 3-4, que la tengo que observar muy de cerca y que probablemente tenga que operarle. Y si mi paciente está hemodinámicamente estable, podré pensar en hacer incluso una laparoscopía o una laparatomía. Y si no hay respuesta, ese paciente está en quirófano. Así de claro. No hay dónde perder y no es laparoscopía, es abierta. El paciente está choqueado, le pusiste cristaloides, coloides, hay sangre libre en el abdomen, ese paciente está corriendo a quirófano porque se nos va a morir. Tiene un shock grado 3 para 4. Entonces, cuando el paciente se estabiliza, hay hemoperitoneo. Creo que les comenté, nosotros con el grupo de cuarto año de hace varios años hacíamos muchas cosas interesantes, publicábamos e hicimos un trabajo randomizado en 3 grupos de conejos neozelandeses de 800 gramos y les creamos hemoperitoneo. Entonces teníamos un grupo de 10 conejos neozelandeses con hemoperitoneo del 50% de su volemia, del 25% de su volemia, y un grupo de conejos con administración del el grupo control. El grupo control no tenía hemoperitoneo. Entonces hicimos primero una corroboración. Tuvimos que estudiar mucho el conejo neozelandés, es el que mejor permite trabajar, son los famosos conejos de Castilla. 800 gramos, oreja blanca, así, bien estandarizados. Ahora la chica que dirigió el grupo es una famosa neumóloga en Buenos Aires, Capa, no la dejan venir. Entonces estudiamos anatomía del conejo, la fisiología, y tomamos una muestra, y la muestra no se toma de las patas, de la oreja se toma del conejito. Entonces averiguamos cuánto de volemia trae un conejo, hasta cuánto podíamos sacar para que represente el 50%. Hicimos ecografía abdominal para ver cómo era la ecografía abdominal y luego hicimos ecografía abdominal con sangre adentro, ¿verdad? Entonces, después de administrada, los primeros conejos hicimos con laparatomía, una herida pequeñita, anestesia, el conejo se mordía mucho la herida, entonces, y los últimos ya los hicimos por punción nomás ya, y nos iba bien. Al día siguiente, o sea, ecografía de inmediato, más laboratorio, hemoglobina, hematocrito. Ecografía decía líquido libre intraabdominal, no nos interesaba cuánto. Al día siguiente, nuevamente ecografía, pero ahora ya nos interesaba, ya hacía una aproximación de cuánto más o menos estaba igual o menor, y demostramos que aproximadamente a las 24 horas el 50% del hemoperitoneo existente se había reabsorbido, que a las 48 horas más del 75% del hemoperitoneo de la sangre se reabsorbió, y a los 3 días ya no existía nada. Entonces sacrificamos a la mitad de los conejos al primer día después de la ecografía para ver la cantidad de sangre y cuantificamos el resultado ecográfico versus el volumen. Reparamos a los conejos y la mitad sobrevivió. Al siguiente grupo, de 48 horas,
La ecografía decía que se había reabsorbido casi el 75%, ya randomizamos, ya no a todos, sacrificamos 5 conejos, la aparatomía y vimos que el porcentaje de cantidad de sangre era mínimo, un 25%, que tenía una estrecha relación, por lo tanto los otros 5 conejos ya no los tocamos, y en el último grupo ya no les hicimos, solamente sacrificamos a uno de los conejitos, 2 conejitos, y demostramos que no había sangre. Conclusiones. Entonces, todo hemoperitoneo no es sinónimo de laparatomía. Todo trauma abdominal cerrado con lesión de víscera maciza, hígado, vaso, no es sinónimo de laparatomía. Todo define la estabilidad del paciente. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tú puedes observar porque sabes, y se ha demostrado, que el peritoneo subdiafragmático es muy poroso y puede absorber la sangre, y el hemoperitoneo de 1000, de 1500, perfectamente se va a reabsorber en el lapso de 72 horas, demostrado en el humano y ratificado en conejos neozelandeses. Con este trabajo ganamos un premio a nivel nacional y un tercer lugar en los estudiantes de medicina del Perú. Está publicado ese artículo, revísenlo, es muy interesante. Entonces, la conducta actualmente en el trauma abdominal cerrado, con sospecha de lesión de víscera maciza, hemoperitoneo, no es la laparatomía. Porque ¿qué ocurría? Que entrabas a la cirugía, la laparatomía, y encontrabas un hematoma hepático, un coágulo, sangre libre 500 ml, aspirabas, era lo que decía la cirugía del ABC, abrir, mirar y cerrar, ¿no? O sea, y le agregabas al paciente el riesgo de la laparatomía, hernias, infección, permanencia hospitalaria. Nosotros con eso demostramos de que no necesariamente todos, y es ahí la escuela americana, ¿no? Que dice la cirugía conservadora. ¿Cómo? ¿En qué condiciones voy a observar? Ahí es importante, que no solamente esté estable hemodinámicamente, sino que esté el cirujano a su lado del paciente. Cuando se descompensa entramos a operar, porque de repente tienes que hacer cirugía resectiva de hígado, esplenectomía, ¿verdad? Tienes que tener quirófano disponible, anestesiólogo disponible, unidad transfusional disponible, terapia intensiva disponible. Tienes esos requisitos, podemos hacer una cirugía, o sea, podemos hacer un manejo conservador de trauma abdominal cerrado. Y realmente es fantástico. Y esto se da más o menos en el 70% de los adultos, y esto se da casi en el 99.9% de los niños. Raro es el niño que va a la laparatomía con lesiones hepáticas grado 3, grado 4, en los cuales ellos tienen una gran reserva fisiológica, como saben, y tienen un gran control hemostático, que lesiones graves, grado 3, hemoperitoneo del 50%, no van a ir. Aquí sí necesitamos complementar con ¿qué? Fernando Solís. Henry. ¿Ya no están? Estamos aquí, doctor. ¿Y? ¿Están durmiendo? ¿Qué le vamos a hacer? 10 años, sospecha de lesión a lesión esplénica, grado 3, hemoperitoneo considerable, pero el chico está estable. Rafael. Reanimación balanceada, ¿no? Ya hemos hecho. Tenemos todas las condiciones. Tomografía, jóvenes. Tomografía con contraste para, ya no, la ecografía parece que es una lesión grado 3. Ahora quiero saber con precisión dónde está la lesión. ¿Para qué? Para que si yo voy a planificar cirugía conservadora o manejo conservador, tengo que saber ir a buscar. Es una lesión polar superior, polar inferior, iliar, cosa de que cuando entre a la cirugía no sea a ir a mover los coágulos y recién empezar a buscar. Entonces, con la tomografía, precisar las características, localización y tipo de lesión. Entonces, con eso ya estoy seguro. Pues es una lesión grado 2, me sonrío, pues mi cirujano vecino, hay que operar, claro, hay que operar el bolsillo del paciente. No, hay que operar cuando hay que operar. Las indicaciones ahora en trauma abdominal cerrado han cambiado radicalmente. Es más manejo conservador, pero con criterio y con recurso tecnológico, ¿verdad? En cambio, con el lavado peritoneal, la tendencia era un poco más agresiva, ¿no? O sea, lavado peritoneal diagnóstico, sale sangre,
Ya hay hemoperitoneo, ya, pues ni modo, ampliaremos la herida hacia arriba, ¿no? Anestesia, y encontraba 700 ml de sangre, una lesión esplénica del polo inferior con su coágulo bien controlado, mirarlo, hacer como que haces algo para cobrar, ¿verdad? Coagulas un poco con el electrobisturí, aspiras el resto de la sangre y se terminó. Cuando esto podríamos haber hecho un manejo conservador. De ahí las ventajas del EcoFast. El FAST puedo repetir las veces que yo quiera, no es invasivo, tiene una alta sensibilidad con una pobre especificidad versus el lavado peritoneal diagnóstico, y depende también de la habilidad del técnico, ¿no? No, el EcoFast no se hace solito, ¿verdad? Entonces, el lavado peritoneal es técnico dependiente, es muy específico y muy sensible porque te dice lo que ves, lo que sale contenido intestinal, sabes que la tripa está estallada, te sale bilis, sabes que hay una lesión biliar, te sale sangre, sabes que es una lesión vascular o esplénica. Esa es la sensibilidad, ¿verdad? Te estás viendo vos. Y cuando el examen de lo que les decía ayer, no sabes si es chicha ni limonada, ¿verdad? Fluye algo rosado de retorno. Es ahí, acá el doctor lo hizo un continuo. Es aquí cuando la prueba microscópica, por lo tanto, el lavado peritoneal tiene una interpretación macroscópica, lo que sale a través de la herida, y te dice sangre, contenido intestinal, no necesitas hacer laboratorio de nada, porque estás viendo sangre roja rutilar. Cuando no ocurre eso, entonces haces el lavado, introduces los 700 ml de líquido, lo bates un poco al paciente, volteas el chorro hacia abajo y esperas a que refluya. Si refluye sangre, hemoperitoneo. Si refluye contenido intestinal, lesión intestinal. Pero si sale un rosado, ¿verdad? Pudo haber sido la misma sangre que filtró de la heridita. Entonces, estás diciendo es ni chicha ni limonada, ¿no? O sea, parece que sí, parece que no. Entonces, ahí es donde tomas una muestra de ese líquido y envías al laboratorio, y al laboratorista le pides ¿y qué hago con este líquido? El laboratorista no sabe, ¿verdad? Le dices, recontame los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y ves si ves alguna bacteria o fibra intestinal. Algunos más finos le piden amilasa más para descartar lesión pancreática. Mentira, no hay eso. Entonces te va a decir el laboratorista, veo más de 100.000 glóbulos rojos y más de 500 leucocitos por campo. Gracias, amigo. Lavado peritoneal diagnóstico positivo. A este hay que abrirlo, ¿verdad? Y más encima si hay contenido intestinal. Entonces, el lavado peritoneal inclina la balanza hacia la decisión de tomar una decisión quirúrgica, porque ya tiene una herida, ¿verdad? Ya tiene una herida de 2 centímetros, póngale anestesia y ampliamos la herida 10 centímetros más arriba y listo. En cambio, con el FAST la cosa es más conservador, es excelente, y la conducta, particularmente la mía, es cirugía, es manejo conservador, ¿verdad? Y si el paciente está estable y va a requerir cirugía, le hago la paroscopia. Y para eso tienes que saber suturar, tienes que saber hemostáticos, saber manejar estabilidad del paciente, que esté sangrando, tienes que saber utilizar una gasa con tórula y apretar el vaso que sangra, o colocar un clamp vascular. Entonces, todo lo que se hace en la parte de cirugía abierta es posible de hacer por vía laparoscópica. Y finalmente hay un cuadro en el libro donde compara ventajas y desventajas y complicaciones del lavado peritoneal diagnóstico versus EcoFast versus tomografía de abdomen, ¿verdad? Donde cada uno tiene, o sea, los tres se complementan, no se reemplazan, ¿verdad? Son muy buenos, pero el lavado peritoneal diagnóstico, como lo dijo el doctor, ese video es desde hace 6 años o más, ha sido desplazado por el FAST. Entonces, el EcoFast y la tomo se complementan muy bien en el momento de clarificar el sitio y tipo de lesión y grado de lesión, ¿verdad? Para definir la conducta. Eso es muy importante al momento de decir, voy a hacer manejo conservador o voy a hacer manejo agresivo. No hay gente que... Yo estaba con mi profesor de apellido Kam, chino, no japonés, estamos hablando chino, Kam, Alfredo Kam, chileno, chino, chileno chino, sí. Entonces era el jefe de turno y yo le digo,
Este es un paciente de 25 años de edad con está con aliento alcohólico y tiene una herida en el hipocondrio izquierdo. No me queda muy claro, doctor Camp, no tiene signos de irritación peritoneal, no me da la impresión que esté penetrado, por lo tanto, este paciente yo lo manejaría conservador, era residente de tercer año, y siempre mi tendencia era ser más conservador. Me encanta operar, pero hay que operar cuando hay que operar, cuando hay indicación. ¿Y tienes dudas de que esté penetrado? Sí, me dice, porque exploro con el dedo, exploro con una pincita y no logro entrar, y el paciente está estable, no tiene datos de irritación peritoneal, no está choqueado, creo que lo podemos observar por unas 12 horas y después mandarlo a la casa. Me dijo, a ver, préstame tu pinza, si tú crees que está, si tienes dudas en la exploración, agarro la pinza, el chino Cam, desde esa vez lo veía, y este es agresivo, ¿no? Es de la escuela invasora, de la escuela quirúrgica agresiva instantánea. Agarró la pinza, ¿dónde le di? Aquí, agarró, pum, listo, ahora está penetrado. Lo terminó de penetrar al paciente, ahora operar. Esas conductas no son válidas, ¿verdad? No tiene ninguna base científica. Yo miré al CAM, era mi profesor, por nada más hay que respetarlos, pero no es bueno hacer ese tipo de maniobras, ¿verdad? Ahora ya está penetrado. Si tú tenías dudas, ahora ya estamos seguros de que tiene una herida y vaya a operar. Ahora entré a operar y vi la pinza por dentro de la herida, no había ninguna lesión, cerré el peritoneo, cerré la herida y le dije, sí, está operado, doctor, no tenía nada. El chino Cam, pero ese es el grupo de cirujanos que son cirujanos conservadores y cirujanos de una actitud quirúrgica más agresiva. Cada vez menos, porque la tendencia es hacer más procedimientos conservadores, pero con conocimiento, con tecnología y en lugares adecuados. Bueno, preguntas, jóvenes. Doctor, disculpe. Tú primero, Chio. Ay, gracias. Doctor, una pregunta. Cuando mando al laboratorio para que me lo hagan el recuento, ¿cuánto podrían tardar para darme los resultados? 5 minutos. Claro, si se demoran más, yo les rompo. ¿No? Si tienen que mirar el microscopio y contar los glóbulos rojos por montoncitos, no es que cuentan uno por uno. O sea, ya tienen ellos calculados cuantitativamente montoncitos por metro, por campo. 5 minutos. Listo. Gracias, doctor. Doctor, y en sospecha de perforación de víscera hueca, tengo entendido que la ecografía no, o sea, se interpone mucho con el aire. ¿Esto se dificulta o se hace también normal? Por supuesto que en el obeso, el paciente que está con las tripas infladas, viernes chupó, comió, obviamente que el intestino está dilatado, entonces todo lo que implica aire, interfase aire-grasa, va a dificultar y va a limitar el procedimiento y va a poner en mayor riesgo, o sea, va a poner en evidencia al ecografista Nobel, ¿no? Que no tiene mucha experiencia. Evidentemente, esos factores, con un hilio, por ejemplo, ¿no? Una parálisis intestinal asociada al trauma, las tripas infladas, no ve nada, ¿verdad? Entonces ahí la ecografía pierde la sensibilidad. Aquí el mecanismo de lesión clínica. Por eso les digo, son métodos complementarios. Tú ya tienes que tener una presunción diagnóstica y decir, yo creo que tiene lesión de intestino delgado por esto y por esto, y creo que la ecografía me va a mostrar líquido y tiene irritación peritoneal, lo más probable es que sea líquido libre intestinal, y voy a operar a este paciente. Lo único que quiero es que porque sé que la sangre irrita poco, por lo tanto, no tendría por qué estar mi paciente con datos de irritación peritoneal, pero si está con datos de hipotensión, taquicardia, hay un shock hipovolémico, voy a pensar que la lesión es intraabdominal, víscera maciza, ¿no? El diagnóstico clínico es fundamental en base al mecanismo de lesión y el examen físico del paciente. No puedes esperar que los laboratorios te hagan el diagnóstico. Te pueden confirmar tu sospecha. Esa es la clave. ¿Qué más? Solo eso. Doctor, una duda más. Y cuando estamos haciendo la reanimación de un paciente chocado con líquidos o hemoderivados, ¿hace cuánto tiempo ya podemos corroborar que estamos siguiendo bien con la diuresis? En 5 minutos, profesor.
Si administras 1 litro de cristaloide, no hay respuesta, ya no vamos con el segundo litro, ya estamos empezando a poner plasma fresco, plaquetas, concentrado de glóbulos rojos. ¿Cuánto me demoro? Me demoro 10, 15 minutos en administrar. O sea, ese es el tiempo que el paciente está en emergencia. 5, 10 minutos en que haces tu ABC. Después de los 5 minutos ya estás haciendo la revisión secundaria, ya viste cuánto está orinando, ya viste que ha dado la zona nasogástrica, ya definiste que es un trauma abdominal cerrado complicado por estallido de víscera hueca y tienes que ir a quirófano y ya le dijiste al cirujano que hay que operar al paciente. No es al día siguiente, ¿verdad? Cuando el paciente ha llegado horas después del trauma y está vivo y no hay está estable y no hay datos de irritación peritoneal, ese va a ser un paciente excelente de manejo conservador, va a requerir el cirujano, ecografía, tomografía. El paciente que llega grave va a tomar la decisión en minutos. En ese instante va a ir a quirófano o va a ir a terapia intensiva o va a ir a una sala habitual normal. Gracias, doctor. ¿Qué más? Escala de coma de Glasgow. De memoria, aquí, para mañana. TEC leve, TEC moderado, TEC severo. Imágenes de hematomas epidurales, subdurales, contusiones, focales, confluentes, fracturas de base de cráneo y de la convexidad, manejo del TEC leve, del TEC moderado, del TEC severo. Eso es lo que vamos a ver mañana en el tema de TEC. Después vamos a ver el viernes seguramente TRM, que es lo más lindo porque hay un montón de imágenes radiológicas ahí. Es radiología TRM. ¿Qué es TRM? Lothar Mateus. Fernando. Traumatismo raquimedular, doctor. Eso. Me ganaron. ¿No hay preguntas? Está tremenda el trabajo en el hospital, tremendamente cansado, agotado, estoy bostezando a cada rato, no se asusten de eso. Y si me duermo, me despiertan. Estamos ahorita con 52 pacientes COVID, así que los invito a ir al hospital si quieren volver a clases, es el momento para morir jóvenes. Tengo 3 pacientes en la UCI. Hoy han caído 3 al hilo en la sala de varones. Han caído no significa que se han tropezado, sino se han muerto. 42 años, 47 años, 55 años, varones los 3. 3 pacientes en terapia intensiva. Cuando entran a terapia no salen en un día, se quedan 15 días, 20 días y a veces a esos días se mueren. La relación ha incrementado en este momento de hombre-mujer 5:1. Parece que es un factor de protección ser mujer, porque tenemos nuestro ingreso. Por cada mujer que ingresa, ingresan 5 varones. La proporción de la edad se mantiene menores de 50 años, más del 60%. Es una enfermedad que no distingue sexo, edad, ni estado civil, ni situación económica. En este momento estamos con 200 casos positivos, de 450 índice de contacto, que nosotros pensábamos a esta altura, en un escenario negativo, tener 350 índice de contactos y 140, estamos hablando de un escenario negativo, y 140 casos positivos, de los cuales íbamos a tener un 5.3% de mortalidad. En este momento estamos con 3.5% de mortalidad, pero estamos con los 3 de día. Raudamente hemos subido a 4.5% y tenemos 145 pacientes positivos con 38 recuperados. El grave problema que en Cochabamba ha salido me preocupa Cochabamba, algo clásico del cochabambino, ¿no? El cochabambino es la persona más mezquina, más egoísta, más criticona, pero es la que menos colabora. Tanto esfuerzo, $500,000 de plata y tanto movimiento, pero en mi hospital el 50% de los médicos no quieren ayudar porque tienen pánico al escuchar COVID. O sea, así, de simple y sencillo. Yo les aseguro a los internos el 50% seguramente tampoco irían, ¿verdad? Porque tienen miedo a morirse. Pero ese 50% no debería haber estudiado medicina. Y están a tiempo de cambiar
¿verdad? De este grupo de pacientes, casi el 25% está llegando casi de la calle a terapia intensiva. Y de ese grupo de pacientes que han llegado en condiciones extremas, tenemos recuperados 3. 2 muy rápidamente al 10º día, o sea, la atención fue veloz, anticoagulación, ivermectina, hidroxicloroquina, antibiótico, todo, vitamina C, complejo B, vitamina D, todo full, ¿verdad? Menos el Rivaroxaban, que es muy caro, no hay en Bolivia. Y lamentablemente yo creo que nosotros tenemos, yo creo que tenemos más de 38 recuperados, pero no tenemos cómo certificar porque CEDES está demorando demasiado en los laboratorios. Así que, jóvenes, no es el momento de enfermarse, o si se enferman ustedes, sus familiares, no hay camas en Cochabamba, no hay terapia intensiva en Cochabamba y no hay espacio en el cementerio, jóvenes, no se les ocurra morirse, porque para cremarlos, por si te mueres, eres COVID, hasta que se demuestre lo contrario y te tienes que cremar, y la espera es de 5 días ahorita para cremarse, ¿verdad? Y entre tanto se va a quedar en la morgue del hospital o en tu casa, como en las noticias han dicho, desde el día domingo está el grado de riesgo, ya a esta altura la putrefacción es el riesgo de que estalle ese cadáver, esa bolsa, ¿verdad? Y contaminar toda una vivienda y un barrio. La situación está crítica, nosotros observábamos lo que ocurría en el Ecuador. Yo creo que ya hemos entrado en ese escenario del Ecuador, porque hay cada día cadáveres que encuentran en la calle, personas jóvenes que mueren en la puerta del hospital y el resto de la gente escapa, ¿verdad? Pacientes como hoy que a las 12:30 más o menos, dice el paciente de la enfermedad corriente está desaturando. Antes uno se asustaba cuando estaba con 80 de saturación, ¿no? Paciente normal, trauma. Paciente con 50 de saturación. ¿Cómo está sobreviviendo ese paciente saturando 50? Y habíamos 4 médicos ahí, ¿no? Yo no voy a entrar porque si me contagio me voy a morir y ¿quién va a atender a los pacientes? Hay que reflexionar en esa postura. Yo voy a entrar y yo lo voy a intubar, ¿no? Pero necesito que el ventilador esté preparado y listo para conectar, porque no tiene nada sentido que yo intube al paciente y después tenga que quedarme ambuceando media hora al paciente, ahí con seguridad que me voy a contagiar, y eso no es permisible. Cuando el ventilador esté listo, y si todavía el pulmón del paciente tiene reserva y aguanta 5 minutos a que instalen el ventilador, perfecto. Aguantó el paciente los 5 minutos y se intubó y está conectado ahorita a nuestro 5º ventilador mecánico. Nos queda un 6º, ¿no? Eso es lo que hay. Y es la única institución en este momento que tiene camas para internar, y estamos internando pacientes con síntomas moderados a severos. No estamos recibiendo pacientes con leves, ¿no? Eso por teléfono se maneja, por chat, e incluso ya estamos manejando algunos moderados en casa con ivermectina, heparinas de bajo peso molecular, no hidroxicloroquina, más el complejo vitamínico, más zinc, oligoelementos, y más hasta dexametasona intramuscular en domicilio. No anticoagulación. A no ser que exista una enfermera, ahí sí, esto permite que estos grupos moderados que iban avanzando hacia severos, se frene el proceso inflamatorio, el fenómeno de coagulación, y puedan revertir y manejar ambulatoriamente. Lo que pasa es que al principio era una conducta muy conservadora y los pacientes se trombosaban, llegaban a terapia todo trombosado el pulmón, ya no había nada que hacer. Entonces la idea es ser agresivo de inicio si quieres salvar al paciente. La Caja Nacional colapsó, no hay por dónde perforarla la Caja Nacional, está todo lleno. 40% de su gente del servicio de salud está contagiada. Médicos, enfermeras, lo mismo está con el Viedma. El Salomón Klein sonaron. De los 3 ventiladores que les regalaron el ministerio, 2 están fuera de combate, les quedan 3 ventiladores en este momento. Entonces ahorita el Salomón Klein es el centro mediático, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere trabajar para que la prensa los entreviste y la tele no sé cuánto. Y yo no veo hasta el momento, sigo viendo que los colegas se siguen quejando de equipos de protección personal